Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la telenovela turca Love is in the Air. Si han leído bien el título. Vamos a especular, a imaginar y a soñar despiertos sobre algo que ha estado en boca de todos, la boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uf. Solo decirlo ya me pone la piel de gallina. Como saben, estas dos estrellas turcas han capturado nuestros corazones tanto en la ficción como en la vida real, y la idea de que hayan dado el gran paso en secreto es pura fantasía para muchos. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle posible, a imaginar escenarios, y a divertirnos un poco creando la boda perfecta para nuestra pareja favorita. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nuestra increíble comunidad. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, especulaciones y mucho entretenimiento. Ahora entremos de lleno en el meollo del asunto. La noticia, o más bien, la especulación, de una boda secreta entre Hande y Kerem ha sido un torbellino en las redes sociales y en los foros de fans. Aunque no hay confirmación oficial, el simple rumor desata la imaginación. ¿Cómo sería? Yo me imagino una ceremonia íntima, lejos de las cámaras, lejos del bullicio de los paparazzi. Piensen en algo así como una escapada romántica a una isla paradisíaca. Quizás Maldivas, Bora Bora, o incluso algún rincón escondido de la Toscana, Italia. Imaginen, palmeras meciéndose con la brisa, un atardecer espectacular tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, y ellos dos, radiantes, rodeados de un puñado de amigos y familiares muy cercanos. Nada de grandes salones, nada de invitados de la industria del cine o la televisión, solo la esencia pura del amor. En cuanto al estilo, Hande es conocida por su elegancia innata y su gusto impecable. Yo la imagino con un vestido de novia etéreo, quizás de seda o encaje delicado, que resalte su belleza natural sin artificios. Nada exagerado, sino algo que refleje su personalidad, sofisticada pero accesible, moderna pero atemporal. Tal vez un diseño de un modisto turco emergente apoyando el talento local, o algo de alguna marca internacional que admire. Y Kerem, bueno, él siempre luce impecable. Imagino un traje de novio clásico pero con un toque moderno, quizás un traje de lino en un tono claro para una boda en la playa, o un traje de lana fina en un color oscuro para un entorno más formal, pero siempre con ese aire de galán que lo caracteriza. Un detalle que me encantaría ver es si él llevaría algún detalle que recuerde a su personaje en Love is in the Air, quizás un pequeño guiño. Y la ceremonia en sí, la ceremonia. Me imagino votos escritos por ellos mismos, llenos de ternura, confesiones de amor y promesas sinceras. No imagino un discurso largo y protocolario, sino palabras salidas del corazón, cargadas de emoción. Y quizás un pequeño gesto simbólico que solo ellos entiendan, algo que fortalezca su unión de una manera única. Un intercambio de anillos sencillo pero significativo con un grabado especial que solo ellos conozcan su significado. Y después de la ceremonia, ¿qué mejor que una celebración íntima? La fiesta, si es que podemos llamarla así, sería un festín de sabores, música y risas. Imagino una cena al aire libre, bajo las estrellas, con platos que representen sus raíces y sus lugares favoritos. Comida turca tradicional, pero con un toque gourmet, y quizás algunos platos internacionales que hayan descubierto en sus viajes. Y la música, la música. No me imagino un DJ tocando hits comerciales, sino quizás una banda en vivo interpretando canciones que tengan un significado especial para ellos, o incluso algunos temas acústicos que ellos mismos disfruten. Imagino a Hande y Kerem bailando su primera canción como esposos, un momento íntimo y mágico que inmortalizaría su amor. Y para los invitados, si los hubiera, un ambiente relajado y jovial, donde puedan compartir la alegría de la pareja sin sentirse observados. Y la lista de invitados, este es un punto clave para una boda secreta. Si realmente fuera secreta, serían las personas más importantes en sus vidas. Sus padres, sus hermanos, sus amigos más íntimos. Esas personas que han estado a su lado en las buenas y en las malas, los que conocen su historia desde el principio. Imaginen la emoción en los ojos de sus madres al verlos dar este paso, la alegría en el rostro de sus amigos más cercanos. Sería una celebración de amor en su forma más pura y auténtica, sin la presión de la fama ni de la opinión pública. ¿Pero por qué el secreto?
Bueno, hay varias razones posibles, ¿verdad? Quizás quieren proteger su privacidad en una etapa tan importante de sus vidas. La fama tiene sus pros y sus contras y a veces, los momentos más íntimos merecen ser guardados solo para uno mismo. O tal vez simplemente quieren vivir su momento sin el estrés y la atención mediática que una boda pública generaría. A veces la presión de tener que complacer a tantos, de tener que seguir tradiciones, puede opacar la esencia de la celebración. Si quieren una boda sencilla, romántica y significativa, el secreto es la mejor opción. Otra posibilidad es que quieran sorprender a sus fans. Imaginen la alegría y la conmoción que causaría la noticia una vez que la confirmaran, quizás con unas fotos exclusivas de la ceremonia. Sería un regalo para todos los que los hemos seguido con tanto cariño. Y pensándolo bien, incluso si fuera secreta, estoy segura de que algunos pequeños detalles se filtrarían, ¿verdad? Quizás una foto casual en redes sociales de un anillo en la mano de Ande, o un comentario sutil de algún amigo cercano. Los fans siempre encontramos la manera de desentrañar los misterios. Y si pensamos en las posibilidades, podría ser una boda temática inspirada en Love is in the Air. Quizás no en el sentido literal de disfraces o escenarios de la serie, pero sí en el espíritu. La chispa, la conexión, el humor, la pasión que derrocharon en pantalla, eso es lo que todos amamos de Eda y Serkan. Imaginar una boda que refleje esa misma energía, esa misma alegría de vivir, sería fantástico. Quizás algún detalle en la decoración, en la música, o incluso en los votos, que evoque esos momentos que nos hicieron suspirar. Y la luna de miel, por supuesto, sería épica. Si ya han viajado por el mundo juntos, ¿dónde irían para celebrar su matrimonio? Yo me inclino por algo completamente diferente a lo que conocen. Tal vez una aventura en la Patagonia, explorando glaciares y paisajes salvajes, o una inmersión cultural en Japón, descubriendo templos milenarios y la vanguardia de la tecnología. O quizás algo más relajado, como una cabaña acogedora en los Alpes suizos, disfrutando de la nieve y el romance invernal. Lo importante es que sea un tiempo para desconectar del mundo y conectar entre ellos. Ahora, quiero ser clara. Todo esto es pura especulación y diversión. Como les decía al principio, no hay nada confirmado. Pero es fascinante pensar en cómo serían las cosas, ¿verdad? Es la magia de ser fans, de seguir de cerca la vida de las personas que admiramos y de imaginar los momentos más felices de sus vidas. Ande y Kerem son una pareja que irradia química, complicidad y amor. Han conquistado nuestros corazones en la pantalla, y ahora, si están construyendo su vida juntos en la vida real, es natural que queramos ser parte de esa felicidad, aunque sea solo en nuestra imaginación. Así que, para resumir, en este vídeo nos hemos sumergido en la fantasía de una boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos imaginado la ubicación, el estilo del vestido y el traje, la ceremonia íntima, la fiesta con sabor local, la lista de invitados reducida a lo esencial, las posibles razones del secretismo, y hasta una posible luna de miel inolvidable. Hemos explorado cómo su amor en pantalla podría haberse translate a la vida real, creando momentos mágicos y únicos para ellos. Ha sido un viaje de pura imaginación y emoción, alimentado por el cariño que les tenemos a estos dos artistas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta aventura especulativa. Espero que se hayan divertido tanto como yo imaginando esta boda de ensueño. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se imaginan la boda secreta de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna otra idea o detalle que les gustaría añadir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus ideas creativas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. También si creen que a sus amigos o familiares les encantaría este contenido, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, chismes y especulaciones. Activen también la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.